Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya empieza Quiero a mi país, donde el concepto es inspirar. Ignacio Pérez de Platas, junto a un equipo de columnistas. Toda la política, economía y todos los temas de interés general. Conversaciones agradables y amenas. Divertite, relájate, estés en donde estés. Míranos por todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Periscope y por nuestra radio. Ya empieza. Soy un viajante, un caminante con la vida por delante y llevo tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano, mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente que se ve en toda la gente, que ningún otro se puede igualar, porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Estamos en comunicación con Silvia Torres Carbonell, la presidenta del 23º encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Y bueno, realmente muy interesante la bendición que dio el Papa, ¿no? Instando a que los empresarios tengan solidaridad y sean partícipes del bien común. Cuéntenos un poco, Silvia, cómo fue ese encuentro. Fue un encuentro realmente muy especial. Lo venimos preparando desde el año pasado. Cuando el año pasado me invitaron a ser presidenta del encuentro, obviamente la situación era otra. De hecho, yo pedí que quería hacer algo innovador y después, bueno, fue súper innovador porque lo tuvimos que hacer virtual, pero eso nos dio la oportunidad de llegar a muchísimas más gente, incluso de tener speakers y expositores internacionales que a lo mejor no lo hubiéramos podido hacer, así que como todo en la vida siempre hay que buscarle la parte positiva. Una cosa importante fue que el objetivo o el propósito que nos pusimos ya a fines del año pasado, cuando diseñamos el esquema y la temática del encuentro, fue poner luz sobre el rol positivo del empresario con valores, del empresario ético, socialmente responsable, ambientalmente responsable, y yo le agrego ahora ciudadanamente responsable, en la importancia de ese empresario que nace de la actitud emprendedora, el ser empresario. Como vos creo que sabés, yo soy una gran promotora de hace muchos años de lo que es todo el fenómeno emprendedor, y por eso el título que le habíamos puesto el año pasado era Emprender, co-crear para crecer. Co-crear porque yo soy una convencida que en el fondo, en el ámbito especialmente de ACDE, creemos en un Dios creador, y la realidad es que el ser humano está llamado a continuar la obra creadora. La humanidad no es la misma y nuestro mundo no es igual hoy que cuando recién vino el hombre de las cavernas, y gracias a ese espíritu co-creador que tenemos, hemos evolucionado. Y entonces ese era el objetivo, de hacer foco sobre esa actitud emprendedora, co-creadora del empresario para crecer como país. Vino la pandemia y entonces, bueno, tuvimos que darle una vuelta al tema, y entonces el título fue Emprender, co-crear para reconstruir, porque la realidad es que esta pandemia sanitaria trae aparejada una terrible pandemia económica y social. Y estamos convencidos que el rol del empresario privado, del emprendedor,
del pequeño comerciante, de la pyme, de la gran corporación, es un rol central, siempre lo es, pero en un momento como este, en que lo que hay que hacer es primero sostener empleo, después va a haber que reconstruir empleo, va a haber que reparar lo destruido, va a haber que generar nuevos bienes y servicios para una sociedad que hoy está aislada. Y va a haber que generar impuestos, porque este Estado no va a poder dar abasto para sostener todo lo que necesita sostener. Entonces el rol del empresario es clave. Y en ese sentido lo que quisimos fue mostrar casos de cómo empresarios, desde los muy grandes hasta los más chiquitos, trabajaron en dos niveles. En primer lugar, para mitigar el impacto del COVID, haciendo una serie de acciones solidarias, colaborativas. Bueno, ahí ha habido, después si quieres los conversamos, los casos que mostramos, como ejemplos. Y después un segundo panel que fue muy importante, de qué están haciendo hoy los empresarios para reinventarse para el futuro y seguir cumpliendo ese rol clave en la sociedad. Y esto entendiendo que lo tenemos que hacer en el ámbito siempre de la colaboración público-privada. Así que bueno, eso fue el sentido del encuentro, y el regalo de la bendición del Papa Francisco fue realmente espectacular, porque yo diría que si uno lee bien lo que nos dijo primero, sigan adelante porque con sus acciones valientes y su testimonio, eso me pareció que es algo muy importante. Acciones valientes y testimonio. Nos dijo después, ejerzan su actividad empresarial teniendo la misericordia como uno de los ejes centrales y trabajen porque son centrales para reconstruir este tejido social que está destruido o al menos amenazado. Entonces, la verdad que nos pareció un mensaje muy bueno y muy alentador, ¿no? Así que bueno, así comenzó nuestro encuentro. ¿Qué acciones solidarias surgieron del encuentro posteriormente? Mirá, lo primero fue dar luz sobre algunas que ya existían, y la realidad es que esto lo que permitió es que se potencien. Una fundamental es la Deseamos Uno, que es esta iniciativa increíble que hoy acaba de salir en medios internacionales como ejemplo, en la que hubo una asociación entre el padre Rodrigo Sarazaga, que es alguien que conoce muy bien las necesidades de los más vulnerables, y varias empresas y empresarios que a título personal, y después en muchos casos representando a grandes compañías, tomaron el desafío de armar y hacer llegar en forma directa a los necesitados 1 millón de cajas de alimentos. Esto está en proceso, pero ha sido un ejemplo de organización, de logística, de cómo se instrumentó, de cooperación público-privada y también con muchas organizaciones, incluso ACDE, otras organizaciones de otros credos, donde hubo realmente un trabajo colaborativo. Así que esa es una que además inició siendo solo para que las empresas grandes aportaran, tanto en plata como en productos, y después se extendió, y hoy muchísimas personas a título individual donan a través de un aporte monetario para avanzar y terminar de llegar al millón de cajas. Eso es algo urgente. Después mostramos otro ejemplo muy importante también, donde 4 empresas desde el ámbito del Consejo Empresario de Sistema B, del cual yo también soy parte, se pusieron de acuerdo para visibilizar a una cantidad muy grande, casi 70 organizaciones sociales que están trabajando, o que se pusieron a trabajar para mitigar la crisis desde el ámbito privado, desde el ámbito de las ONG. Y eso se llamó Argentina en Acción, que estuvo promovido por Mercado Libre, La Nación, Urban, y el Consejo Empresario a través de su presidenta, que es de Limpiolux. Me parece que fueron 2 ejemplos muy interesantes de grandes empresas, pero después mostramos ejemplos de emprendedores o de pequeñas empresas más chicas que se pusieron juntos. Por ejemplo, hay 2 emprendedores tecnológicos de Jujuy que se pusieron a trabajar juntos con el gobierno del gobernador Morales para generar una plataforma para hacer el seguimiento de los casos contagiados y de la posible expansión, difusión del virus.
Otro caso en Mendoza, que se generó una plataforma Origen Mendoza para poder que los pequeños comercios de Mendoza pudieran ofrecer sus productos ahí durante la cuarentena. Bueno, esos fueron algunos de los ejemplos, y hay muchísimos más. Después estuvo la gente de IPESA, que son las de los silobolsas, que se pusieron a trabajar en hacer indumentaria médica con los silobolsas. Entonces fueron todos ejemplos de emprendedores, pequeñas empresas, empresas más grandes, trabajando siempre cooperativamente, también aportando al sector público o al sector social para mitigar la crisis. Eso fue los ejemplos. Pero son ejemplos, hay muchos más, ¿no? Pero lo que quisimos era poner luz sobre los ejemplos. ¿Cómo evalúan la gestión económica del gobierno hasta el momento y qué esperan post cuarentena o post pandemia, digamos, porque hay que diferenciar entre cuarentena y pandemia, ¿no? Bueno, la posición de ACDE es siempre la de generar, digamos, puentes y buscar aportar, digamos, para que haya una mejor salida a todo lo que estamos viviendo. Obviamente vemos algunas señales que nos preocupan, y de hecho ACDE ha salido a manifestarse cuando pasó lo del caso Vicentín, cuando pasó ahora este proyecto de ley del teletrabajo, que realmente creemos que no es a favor de los trabajadores y de la creación de empleo, sino que pone una serie de trabas. ACDE siempre está muy activa y además trabaja en propuestas concretas y se acerca, queremos acercarnos al gobierno para... Sí, perdón. ¿Por qué piensan que esta ley pone trabas? Porque regula excesivamente, cuando en el mundo el teletrabajo en realidad lo que tiene que permitir es que la mayoría de las empresas quieran promover el teletrabajo, y de hecho se hizo una encuesta entre varias, unas consultoras muy prestigiosas acá en Argentina, para ver si realmente los empleados quieren o no tener la posibilidad de seguir con el teletrabajo, y ha salido como que más del 80% quiere continuar, tal vez no todos los días como estamos haciendo hoy, pero digamos, en general hay incluso un trabajo que se hizo en ACDE explicando por qué está bien regular de alguna manera, pero no que sean obstáculos para la creación de más puestos de trabajo. Y lamentablemente vemos que algunas de las regulaciones que se han puesto lo que van a producir es que no se creen más puestos e incluso que se pierdan puestos de trabajo. Y esto está acorde con lo que está pasando en el mundo. El trabajo remoto va a ser una realidad, y ya lo es, y permite una serie de ventajas tanto a los empleados como a los empleadores. Por supuesto con ciertas reglas, con el reconocimiento que hay que hacerle al empleado respecto a los gastos adicionales que tiene por trabajar en su casa, o sea, siempre en un marco de equilibrio, ¿no? Pero bueno, ahí hay un tema. Otros temas donde también estamos analizando, bueno, qué va a pasar es la necesidad del apoyo a las empresas en este momento. La realidad es que va a venir un debacle importante, se está hablando de muchas empresas, decenas de miles que van a cerrar y están ya cerrando, y cada empresa que cierra yo diría es un granito más a la gran tragedia argentina de tener casi un 50% de la gente en la pobreza. No hay forma de salir de la pobreza que no sea, tendríamos que duplicar el PBI argentino, pero mira lo que te digo, duplicar el PBI argentino para que esa gente pudiera salir de la pobreza. ¿Y cómo se duplica el PBI de un país? Con creación de riqueza. ¿Y cómo se crea la riqueza? Con actividad privada, con empresas, con más y mejores empresas. Nos preocupa también lo que pasó con las SAS, que eran las sociedades por acciones simplificadas, es una ley que fue aprobada casi por unanimidad en el Congreso anterior, en la gestión anterior, pero por unanimidad permitió que se crearan más de 50.000 empresas, creo, no sé cuántos puestos de trabajo. No hubo ningún caso ni de lavado de dinero, ni de fraude con ninguna SAS, y de un día para otro se suspende y se va para atrás un trámite que logró ser digital. Entonces, digo, en general tenemos la buena disposición de creer
que hay una, digamos, que hay una vocación por hacer las cosas bien. Tenemos algunas señales preocupantes, pero bueno, el hecho que haya venido el presidente al encuentro, que aceptó participar, fue un buen signo, digamos. Habló de un empresario, un capitalismo humano, de un empresario cristiano, como es Enrique Shaw, que es el fundador de ACBE. Así que bueno, estamos trabajando para que realmente no haya desvíos en esto y que realmente se trabaje juntos. Y con diálogo, ese fue el otro mensaje. Un diálogo, pero un diálogo basado en la verdad y en el respeto por los principios constitucionales y los derechos constitucionales y el imperio de la ley, ¿no? La última, Silvia, a veces se le critica a los empresarios argentinos que son un poco mezquinos a la hora de invertir, de tomar riesgo. ¿Cómo están viendo? ¿Se han sentido presionados por el gobierno en este sentido? No, yo no podría decirte eso, no tengo evidencias de eso. Obviamente, como en todos los rubros, hay empresarios buenos y empresarios no tan buenos, hay empresarios que arriesgan más, hay empresarios que arriesgan menos. Obviamente que cualquiera que empieza una empresa asume riesgos, es la esencia de empezar algo nuevo y de invertir. Pero el gran tema es cuando un país le agrega un riesgo adicional al natural riesgo empresario, que es el riesgo de la no reglas de juego estables, el no respeto de los principios constitucionales, el avasallamiento de derechos. Cuando un Estado lo que tiene que hacer es asegurar que el riesgo empresario sea el riesgo del negocio, y ese es el que el empresario está dispuesto a asumir. Y en ese riesgo gana y pierde, y está bien que así sea, ¿entiendes? Pero lo que no debería ser es que se pierda porque se cambiaron de repente las reglas de juego, y eso es uno de los problemas que ha habido en la Argentina. Y entonces cuando uno dice la aversión del empresario a invertir, también hay que entender la cantidad de veces que se han cambiado las reglas de juego, la inestabilidad de nuestra moneda, la terrible presión impositiva. O sea, hay una serie de elementos que de alguna manera no apoyan a esta vocación empresaria. Por el lado de los emprendedores es notable, yo que trabajo con emprendedores, es notable el impulso emprendedor que hay, a pesar de la situación. Yo acabo de lanzar la competencia, yo estoy en el IAE, soy la directora del Centro de Emprendedores del IAE, y lanzamos un programa que se llama Naves. Lo lanzamos federal hace unas pocas semanas con el Banco Macro, lo venimos haciendo hace 20 años, 6 años lo hacemos federal, y es increíble, se presentaron en 2 semanas 1.700 proyectos de todo el país. Récord histórico. Y uno dice, ¿será porque no tienen trabajo? No, porque estoy analizando los proyectos, y son proyectos, no necesariamente son, viste, el proyecto de subsistencia, no, son proyectos de innovación, de economías regionales, de uso de tecnología, de aplicación, tecnología aplicada, innovación aplicada al agro, interesantísimos. Entonces es un desperdicio que un país como este, que tiene esa potencia emprendedora y empresaria, no la deje florecer, ¿no? Ahí tenemos otro tema, el tema de la ley del conocimiento, que se fue para atrás de nuevo. Bueno, ojalá estas cosas las superemos pronto. Silvia, la voy a volver a llamar pronto para hablar sobre los proyectos de Naves, que son muy interesantes, hay muchos para comentar. Le agradezco mucho la conversación. No, por favor, muchas gracias. Gracias a vos por el llamado. Hasta luego. Nuestra historia es triste, sí, lo que sentí fue tan real, nunca lo creíste, y saber
llamarse así. Yo sé muy bien, dijiste cosas que sabes no son verdad. Y aunque ya no estás, no olvidaré, tus marcas quedarán. Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás, que buscas otro lugar sin mirar hacia atrás. Sé que alguna vez te encontraré y será extraño verte. Sé que el tiempo es una señal, una respuesta a todo, y dirá si aquel dolor que nos hizo mal, nos hizo bien, fue parte de crecer. Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás, y espero que alguna vez puedas ver que te amé. Hoy me pregunté por qué el final de nuestra historia es triste, y si alguna vez te encontraré, si será bueno verte y saber si esta canción solo es el adiós que se llevó lo bueno de este amor. Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás, que buscas otro lugar sin mirar hacia atrás. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas, edición matutina. A la cabeza en la ciudad, 9.299. En provincia, 5.818. Córdoba, 1.974. Santa Fe, 2.127. Y en Entre Ríos, 2.087. Auspiciados por Bombonería Bombonela, Corrientes, 1.479. La Casa del Chocolate. Carnes seleccionadas Benito, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi Mataderos. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. ¿Acertó? Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero e Hipólito Yrigoyen. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM1220. Volvemos 18:30 minutos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda: puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros.
Twitter @ecomedios1220. Estamos en comunicación con Juan Pablo Costa, coordinador del Centro de Política Argentina y del Observatorio de Economía. Hola Juan Pablo, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, en general nos dio curiosidad de saber exactamente qué es el CEPA. Sabemos que está formado por una serie de integrantes que tuvieron que ver con el Flaxo y que quieran permanecer en el debate económico y político, y bueno, y hacen una serie de informes que nos resultaron bastante interesantes, que nos gustaría en general que nos comentes. Sí, el CEPA nace, es el Centro de Economía Política Argentina, nace aproximadamente hace unos 7 años, en el seno, como bien decís, de Flaxo, de la maestría en Economía Política, de esa facultad, de la facultad de Flaxo, orientada por Eduardo Basualdo. Ese es el surgimiento, ¿sí? Ese es el embrión que da nacimiento a lo que luego se convierte en el CEPA. Obviamente después se van incorporando colegas y profesionales de otras universidades, de otras disciplinas también. El CEPA en ese sentido es un centro multidisciplinario, si no es solo de economistas. Obviamente nuestra principal preocupación y nuestra principal área de trabajo es la economía, pero entendiendo la economía como una ciencia social, ¿sí? Como una ciencia que incluye, digamos, los contenidos más clásicos, si uno quiere decirlo, de la economía, pero en donde también se pone en discusión cuestiones como la puja distributiva, la forma en la que actúan los agentes económicos, la forma en la que toman decisiones los agentes económicos. Entonces, el CEPA logra dar un salto cualitativo, ¿sí? en sus investigaciones y en su organización, aproximadamente a partir del año 2015-2016, diría más bien, justamente como un centro de estudios, digamos, que comienza a desarrollar un estudio o una crítica, si uno quiere decirlo, al modelo económico que se empezó a plasmar, digamos, a instrumentar a partir de ese año. A partir de ahí, bueno, el centro fue creciendo, fue también profundizando sus investigaciones en materia económica, obviamente, y bueno, digamos, todo ese trabajo a lo largo de estos últimos casi 5 años, ya podremos decir, fue generando un reconocimiento en algunos sectores de la sociedad, en sectores quizás del periodismo también, es decir, porque, digamos, una de las cuestiones, y esto sí me parece importante, una de las cuestiones que distinguen al CEPA de otros centros de estudio o quizás de la academia, es que tiene un interés particular en vincular los debates, los profundos, muchas veces en profundos debates académicos que existen en el área de la economía, con una mirada, o mejor dicho, acercar ese tipo de debates a lo que es la política más del día a día, y además a el conjunto de la población que obviamente no conoce de manera pormenorizada los debates que se dan en la academia. Entonces el CEPA de alguna forma intenta también ser, dentro de las cosas que, dentro de sus intereses, digamos, está hacer un nexo entre los debates más teóricos y de la academia con los debates más coyunturales y los debates más políticos, de la política, obviamente de la política económica del día a día. Yendo a los informes que están en su página web, que están muy buenos, ¿qué conclusiones se están sacando sobre el tema de la pandemia a nivel global y a nivel Argentina, no? Sí, no, a ver, la pandemia obviamente a nivel global implicó, a ver, en términos económicos además es un cimbronazo muy fuerte. Vamos a estar seguramente presenciando la mayor caída global de la economía desde el crack del año 29, ¿sí? De 1929, y la posterior depresión.
Así que en términos globales realmente es muy importante. Más allá de lo numérico, digamos de la caída, en términos numéricos del producto a nivel global, también es cierto que en términos cualitativos ¿sí? va a generar seguramente algunos cambios en la forma en la que se organiza la producción a escala global. Fundamentalmente porque desde la década del 80 venimos asistiendo a un proceso de globalización, ¿sí? Más o menos todos sabemos en qué consiste, pero fundamentalmente consiste en lo que se denominó la creación de las cadenas globales de valor. Esto es cómo la producción se empezó a organizar alrededor del mundo, especializando cada área del mundo, vamos a decirlo así, cada región en determinados productos, ¿no? Y cómo las grandes empresas organizaban de nuevo la producción, especializando distintos sectores del planeta en partes, ¿no? En eslabones de su cadena de valor. Bueno, eso obviamente con la paralización de la producción a nivel mundial y la paralización del comercio, producto obviamente de la pandemia, se está poniendo en cuestión, ¿no? Ya venía un poco cuestionado en los últimos años y ahora con esto se está poniendo más seriamente en cuestionamiento esta forma de organizar la producción capitalista del siglo XXI, con lo cual seguramente vamos a ver algunos cambios. Y a nivel Argentina, obviamente, nos ha afectado mucho, como a todos los demás países. La Argentina tiene una particularidad que es que viene de 4 años malos, ¿sí? En términos económicos, o sea, nosotros ya veníamos en recesión, especialmente los últimos 2 años han sido particularmente malos, y esto impacta en la Argentina en 2 dimensiones fundamentales. Una es la dimensión microeconómica que todos vivimos, las pequeñas empresas, las pymes, los comerciantes, los profesionales, autónomos y mismo todos los consumidores, que a todos nos pasa que como venimos de un escenario de caída del poder adquisitivo y de retracción del consumo en los últimos años, no hay lo que comúnmente se denomina un colchoncito de dinero, ¿sí? Entonces el comerciante está con lo justo, no tenía un colchón de dinero, lo mismo pasa con las pymes que venían realmente muy mal, y los consumidores en general. Entonces no es lo mismo enfrentar esta situación con un colchoncito de plata que no hacerlo así, de esa forma, que ya entrar con lo justo. Y desde el punto de vista macro, al Estado también se le complica mucho también la maniobra de la crisis, digamos, de esta situación, porque lo mismo, pasa la misma situación, es un Estado desfinanciado, es un Estado además con un nivel de endeudamiento muy importante, y por lo tanto obviamente no es la misma situación que, por ejemplo, que en otros países que el Estado, digamos, se incrementa los grados de libertad para poder actuar frente a este tipo de eventos, ¿no? En ese caso también debilita un poco la respuesta argentina. ¿Qué recomendaciones pueden hacer para la salida de la cuarentena a nivel económico y obviamente después de la pandemia, ¿no? Mira, es incierto qué va a pasar porque tampoco no se termina de ver cuándo se puede dar una normalización, digamos, ¿no? a nivel global del comercio y demás. Con lo cual realmente es difícil de ver. Sí hay algunos elementos que uno puede empezar a aventurar. Primero, no se ve un potencial boom de demanda a nivel mundial de productos que produzca la Argentina, ¿sí? Con lo cual, en principio uno podría pensar que no va a haber un boom exportador, ¿sí? Para la Argentina, con lo cual, en todo caso, cualquier plan de crecimiento no debería basarse en la premisa de que necesitamos un boom exportador. En ese marco creo que sería importante poder empezar a pensar en otras alternativas para la Argentina que no impliquen un boom exportador. Esto es empezar a centrarnos más en el mercado interno, ¿sí? Como salida a los productos, a la propia producción argentina. Eso implica, por un lado, una reforma tributaria, ¿sí? Para que se incremente el peso de los impuestos progresivos, que son los impuestos a la riqueza patrimonial y no al consumo. De esa forma el Estado va a poder, digamos, tener más recursos para volcar en la economía, aunque estemos en un ciclo recesivo, porque justamente si los impuestos no dependen del consumo, sino de la riqueza patrimonial, eso al Estado le permite poder hacer
política fiscal contracíclica. Y además, obviamente, reactivar muy fuerte la obra pública, ¿sí? Especialmente en términos de infraestructura, que siempre la obra pública es algo que genera mucho movimiento, ¿sí? Porque genera movimiento en muchos eslabones de la cadena industrial, así que eso también creo que va a ser algo bastante importante para comenzar a pensar en un proceso de reactivación post pandemia. Y las empresas privadas, ¿qué recomendaciones les pueden hacer? Bueno, un poco lo mismo que te decía antes, porque también es difícil ver, en realidad depende qué tipo de empresas y qué productos produzcan, valga la redundancia, es decir, si son productos... Grandes empresas que pueden llegar a hacer inversiones y generar empleo. Claro, es que ahí también depende mucho si son... hay otra situación bastante complicada que es la situación de Brasil, ¿sí? Que obviamente es nuestro principal socio comercial y bueno, nuestro socio en el Mercosur también. Y además Brasil es el país más importante para la Argentina en términos de colocación de su producción industrial, ¿sí? La Argentina exporta, como todos sabemos, productos agropecuarios al mundo en general, pero productos industriales especialmente a Brasil. Bueno, Brasil está en una situación muy mala, ¿sí? Muy delicada, no solo en términos sanitarios, sino también en términos económicos. También viene en una recesión pre-pandemia y ahora con la pandemia mucho peor incluso, con lo cual eso también va a impactar mucho en términos, o sea, las decisiones de inversión que puedan hacer las empresas argentinas que quizás estén pensando en exportar a Brasil, van a tener que tener un ojo puesto en cómo se va dando la recuperación de Brasil. Yo creo que para el resto de las empresas, pymes y demás, va a depender mucho, como te decía antes, de la política pública, ¿sí? Que se pueda hacer desde el Estado en términos de reactivar el mercado interno. Porque vos tenés ahí más o menos un 70-80% de las empresas, ¿sí? En realidad el total del producto que producen para el mercado interno. En realidad es más del 80% de las empresas que están volcadas al mercado interno. Bueno, ese mercado interno depende, por un lado, de la capacidad estatal de volver a reactivar el consumo y por otro lado una política que va a haber que darse, no es quizás lo primordial en este momento, pero en los próximos meses va a haber que pensar que es de recomposición de ingresos de los trabajadores y de la población en general, porque no hay forma de poder encarar un proceso de reactivación del consumo si primero no logramos recomponer los ingresos que vienen bastante golpeados, ¿no? De estos últimos años. Sí. Juan Pablo, la última, porque tengo poco tiempo, tengo entendido que están haciendo una encuesta sobre condiciones de vida durante el aislamiento. ¿Ya tienen algunas conclusiones al respecto? Todavía no. Todavía estamos recibiendo las últimas respuestas, digamos, y estamos procesando los datos. Así que seguramente... ¿Encuesta? ¿Qué objetivo tiene la encuesta? El objetivo es conocer de primera mano, por eso es una encuesta abierta para la población en general, conocer de primera mano distintos indicadores de cómo se ha modificado, digamos, la vida cotidiana de gran parte de las personas en términos no solo de ingresos, sino también en términos de todo lo que es el teletrabajo, en términos de todo lo que es cómo compaginar las tareas de cuidado, ¿sí? Por ejemplo, de adultos mayores o de menores, con las obligaciones de teletrabajo en este momento, con la pandemia y con todo lo que está ocurriendo, no solo genera los problemas económicos que todos sabemos, sino un problema de desorganización de la vida de las personas, ¿no? Que tenían su vida organizada de tal forma, y hoy en día, bueno, eso realmente es un caos, y un poco también es ver eso, ¿no? Porque en ese sentido tenemos una mirada más integral, ¿sí? No es solo la importancia de que caiga, de que aumente o que baje el indicador de producción industrial, sino cómo afecta eso realmente a la vida cotidiana de las personas. Juan Pablo Costa, coordinador del Centro de Economía Política Argentina, gracias por la comunicación. No, a vos, gracias.
veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te añoro, más profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, entérate que ya jamás te olvidaré. Oigo tu voz y tu alegría, siguen en mí, son todavía como un tatuaje de mi piel. Te veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás. Sobre mis labios siento tu forma de besar. Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te miro, más de ti me puedo enamorar. Tú no me dejes más, nunca me dejes. No lo hagas más porque si miro al cielo, yo siento que serás inolvidable para mí. No, no, tú no me dejes más, nunca me dejes. Inolvidable nada más y nada menos tú serás. Tú no me dejes más, nunca me Estamos en comunicación con Florencia Llanuccio, directora ejecutiva de Avon. Hola Florencia, gracias por atenderme. Muy buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio para seguir hablando sobre todo lo que venimos trabajando desde la Fundación Avon. Y bueno, la verdad que preocupados porque, bueno, han aumentado muchísimo los casos de violencia de género y, bueno, nos enteramos que la Fundación Avon está haciendo algunas acciones que valen la pena mencionarlas, así que por eso te llamamos. Contanos un poco qué están haciendo. Bueno, un poco para poner en contexto a las personas que tal vez no conozcan todo el accionar de la Fundación Avon. La Fundación hace más de 20 años que trabaja en nuestro país con el principal objetivo de defender el acceso a los derechos de las mujeres, de todas nosotras, entendiendo que hay una situación de desigualdad estructural sobre la cual tenemos que trabajar activamente para cambiar esta realidad que nos violenta, que nos discrimina, que nos limita el acceso a muchísimos derechos. Tenemos 3 ejes de trabajo. Un eje que es el más antiguo, que es la promesa Avon para ganarle al cáncer de mama, un eje que trabaja para brindar información acerca de esta enfermedad y acerca de la importancia de hacernos la mamografía todos los años y que también brinda acceso con el móvil Avon Lalsec. El segundo eje de trabajo, voy a dejar para el tercero el que hoy nos está convocando, el segundo eje de trabajo, el premio de la Fundación Avon, que es un premio que destaca todos los años a mujeres que lideran proyectos de impacto social. Es un premio divino y que en algún momento seguramente te vamos a tocar de nuevo la puerta para hablar, porque bueno, en algunas semanas vamos a tener novedades de las más mujeres que vamos a destacar este año. Y el último eje, que es el que hoy nos está convocando, que tiene que ver con la promesa Avon para erradicar la violencia hacia mujeres y niños. Una responsabilidad que asumimos como corporación y también como Fundación Avon en trabajar activamente con todas las organizaciones y también articulando con el Estado y todos los movimientos que ya vienen trabajando esta temática para seguir dando visibilidad a las situaciones de violencia que nos ocurren diariamente a las mujeres, trabajar en espacios de conversación, de prevención de todas las formas de violencia
y también de asistencia a las mujeres que hoy actualmente están viviendo violencia. Y en este contexto de aislamiento, en este contexto de pandemia, empezamos a trabajar desde nuestras casas, todo el equipo, entendiendo que esta situación teníamos que darle una doble mirada. Todas aquellas mujeres que estaban viviendo alguna situación de violencia intrafamiliar, violencia doméstica dentro de sus hogares, se iban a ver vistas 24 horas encerradas con ese agresor, 24 horas enfrentando esa situación de violencia continua. Y es por eso que a partir de esta situación lanzamos una campaña que al principio dijimos, bueno, tenemos que lanzar una campaña de emergencia, porque les tenemos que hacer saber a todas estas mujeres que pueden estar aisladas, pero que no están solas. Y así lanzamos esta campaña, una campaña para dar visibilidad a todo lo que nos sigue pasando a las mujeres que están viviendo estas situaciones de violencia, para hacerles saber principalmente que pueden estar en sus casas aisladas, pero que no están solas, y que nada de lo que está sucediendo tiene que ver con su culpa. Es así como lanzamos esta campaña, con un montón de herramientas, y también entendiendo que deberíamos trabajar con dos públicos. Deberíamos trabajar sobre ella para hacerle recordar cuáles son sus derechos, acercándole todas esas herramientas que ella necesita para poder organizarse en esa situación, para poder organizar cómo salir, cómo entender lo que le está pasando, pero también trabajando sobre todo el círculo que está alrededor, todas esas personas que están viendo o pueden llegar a percibir que hay algo que no está sucediendo que no está bien. Entonces, trabajar sobre el entorno de la mujer para darles a todas las personas herramientas de qué hacer, cómo acompañar o cómo distinguir que está pasando una situación de abuso en este contexto familiar. Así que una campaña que lanzamos con este doble objetivo y que hoy la seguimos teniendo en nuestras redes, siempre dándole un foco diferente, porque entendemos que esto sigue sucediendo. Los femicidios no se tomaron cuarentena, la violencia de género no se tomó cuarentena, y también los datos de la Casa del Encuentro, que es una ONG con la cual venimos trabajando hace muchísimos años y que venimos apoyando desde la Fundación Avon, tienen un observatorio de femicidios, y desde que comenzó la pandemia, más de 80 femicidios ocurrieron, femicidios de mujeres. Así que 80 femicidios en estos 4 meses, digamos. 82 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, exactamente, sí. Hay 82 femicidios y hay 3 femicidios, te voy leyendo como los datos para no equivocarme, hay 3 femicidios vinculados de varones adultos y hay algunos datos que a veces son los que más llaman la atención al público que también externamente ve esta temática y todavía no se involucra mucho, pero tenemos 99 hijas e hijos que se quedaron sin madre a partir de estos femicidios. Entonces, cuando entendemos cómo esto nos afecta, entendemos que hay toda una radiografía que tenemos que entender cuando hablamos de violencia hacia las mujeres. Y los femicidios es la cara más dura, es la cara más extrema cuando hablamos de violencia hacia nosotras. Y los casos al 144 o a los números de WhatsApp, que son el 11-277-16463, entre otros 3 números que hay, ¿aumentaron mucho los llamados por violencia? Aumentaron muchísimo las consultas al 144, obviamente que se pusieron a disposición otros medios, como es el WhatsApp que vos recién mencionabas, y está bueno que lo detalles para que la gente pueda tomar nota. Aumentaron casi en un 40% las consultas. Las consultas no solo de las mujeres que pueden estar viviendo esta situación de violencia, sino también de ese entorno en el cual trabajamos mucho, acerca de la importancia de que todos nosotros y todas nosotras podamos entender de cómo detectar, cómo saber qué está pasando esa situación y cómo actuar. Lo más normal es que no sepamos qué hacer y entendemos en dónde estamos paradas todas las personas. Y es por eso que desde la Fundación Avon, a través de Aisladas No Solas, nos propusimos trabajar en lo que llamamos herramientas de primera escucha, cómo hacer ese acercamiento, cuidado, respetuoso y cariñoso hacia esa mujer que está viviendo violencia. Y a través de Aisladas tenemos en nuestras redes un montón de consejos y de tips de cómo hacer ese abordaje, sea o no que ella te haya comentado que está pasando por esa situación, pero cómo hacer ese acompañamiento, cómo hacerle saber que una está ahí para el momento en el que ella quiera levantar la mano y quiera contarnos por lo que está pasando o necesite ayuda de nosotros. Las acciones que están haciendo en redes sociales, ¿en qué consisten? Bueno, tenemos un montón de acciones desde lo que son posteos en donde compartimos información, invitamos a todas las personas a que ingresen a nuestras redes, en Instagram, en Twitter y en Facebook, en donde hay muchísima información de servicio, información desde lo que vos decías, el 144, el 911 en un caso de peligro inminente, cómo hacer
cómo entender que esa persona está pasando por una situación de violencia, cuáles son las herramientas y cuáles son los consejos que yo le puedo dar a una persona para hacer un acompañamiento efectivo. También hicimos un montón de vivos. Hoy los vivos son algo como ya muy, muy común en las redes y nos permiten conectarnos con las personas a través de la virtualidad, pero es una herramienta que venimos utilizando, digamos, de manera muy efectiva a través de nuestras redes sociales para seguir conversando sobre la violencia desde diferentes puntos de vista, desde cómo trabajan los hombres las nuevas masculinidades, cómo entender cómo ayudar a una mujer que vive violencia, cómo trabajarlo desde el punto de vista de los niños y de las niñas, digamos, con diferentes ejes, pero siempre construyendo en la posibilidad de tener nuevas conversaciones que son necesarias como sociedad para poder involucrarnos, porque todos formamos parte de una sociedad que violenta a las mujeres, y todos formamos parte de la solución y del cambio. Entonces tenemos que iniciar esas conversaciones que nos hagan reflexionar en qué podemos ayudar, qué podemos hacer desde nuestro rol profesional, hablando sobre esto, como estamos haciendo en esta oportunidad a través de Comedios, pero también desde nuestro rol personal, cómo yo puedo instalar conversaciones en la mesa de la familia, en la mesa de mis amistades, en la mesa diaria, para poder empezar estos procesos de reflexión que son necesarios. Así que venimos trabajando mucho a través de los vivos. Y otra forma que en donde Aisladas no solas cobró vidas, que es la campaña que nosotros decimos como medio offline, digamos, como medio encubierta, que tiene que ver con unos videos que se llaman Caballos de Troya. Son unos videos que hicimos convocando un montón de cocineras famosas, entre ellas Felicitas Pizarro, en donde es un video que vos lo ves y en los primeros 10 segundos aparenta ser un tutorial de cocinar en casa. Hoy la cocina se transformó en un lugar en donde, digamos, disfrutamos muchísimo, es parte del ocio que nos propone el estar más en nuestras casas. Entonces, a través de una herramienta que hoy se está utilizando mucho, como pueden ser los tutoriales, queremos hacer introducción y llegarle a aquellas mujeres que por ahí, de otra manera, sería como muy visible para el agresor, que el agresor propone una situación de control todo el tiempo, y controla más aún cuando esa mujer está hablando con un familiar, está hablando con una amiga, porque esas personas pueden ser, digamos, el enlace para que esa mujer quiera salir de esa situación de violencia, para que pueda conversar lo que le está pasando y pueda iniciar un camino de salida. Entonces, lo que hicimos fue sortear, digamos, esa barrera y hacer estos videos que le hacen llegar a esa mujer todos los mensajes que ella necesita por la situación en la que ella está viviendo. Entonces, a partir del segundo 10, le proponemos a esa mujer que se ponga los auriculares y cambie el tono de la conversación. Y lo primero que le decimos es que puede estar aislada, que no está sola, y que todo lo que está pasando no tiene que ver con su culpa y que estamos ahí para ayudarla. Y a partir de eso siguen, compartimos con ella determinados consejos acerca de sus derechos, y cerramos con los teléfonos de ayuda y de orientación. Fueron unos videos que lanzamos y que ahora los estamos convirtiendo también en tutoriales de cuidado de la piel y de maquillaje, un poco más afín con lo que también se trabaja desde Avon. Y son videos que difundimos a través de la red enorme de revendedoras independientes Avon, a través de nuestros empleados y nuestras empleadas, y también a través de las influencers, que hoy por hoy maximizan muchísimo todos los mensajes. Y son videos que al principio los pensamos para aquellas mujeres que están viviendo esta situación de violencia. Pero nos pasó que muchas personas nos dieron feedback porque lo recibieron y nos contaban que por primera vez habían podido pasar por la piel lo que era vivir una situación de violencia y que ahora entendían mucho más por lo que estaba pasando esa mujer. Así que nos sirvió como un proceso también de sensibilización y de pasar por el cuerpo lo que es vivir una situación de violencia. Así que son esos feedbacks que construyen muchísimo sobre lo que podemos seguir haciendo para poder seguir trabajando por una sociedad libre de violencia, involucrando a todas las personas. Este no es un tema nada más de mujeres, siempre decimos que es un tema que nos involucra a todas las personas que forman parte de la sociedad y todos podemos hacer algo. Así que Aisladas no solas sigue trabajando muchísimo. Hicimos también un acuerdo de trabajo en conjunto con el equipo de Movistar, lanzando un spot que también lo pueden ver en nuestras redes, que se llama Sonidos, y que propone esta escucha más activa, entendiendo que hoy estamos escuchando mucho lo que sucede con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, cumpleaños, los 300.000 Zoom que estamos teniendo por día, la cocina, digamos, pero que también podemos estar escuchando situaciones de abuso, y que ante estas situaciones de abuso tenemos que hacer algo, no nos tenemos que quedar callados ni calladas, tenemos que intervenir.
la propuesta de la Fundación Avon y de Movistar a través de este spot es la intervención, no quedarnos callados. Venimos como sociedad culturalmente con este supuesto de que es un tema de pareja, yo no me meto, y cuando hay una persona que está siendo violentada en sus derechos más fundamentales, más básicos, sus derechos humanos, tenemos que hacer una intervención cuidada, informarnos de cómo hacerla. Existen un montón de herramientas y un montón de organizaciones que nos pueden ayudar a hacer esa intervención, que tiene que ser cuidada para ella, pero también para la persona que interviene. Pero lo importante es intervenir, no quedarnos callados, no ser un cómplice pasivo e inactivo de esa situación de violencia. Así que bueno, también trabajamos con Movistar con este spot que invito a que las personas lo vean, que grafica mucho lo que venimos trabajando desde la Fundación Avon en involucrarnos a todas las personas y hoy por hoy a los vecinos, porque los familiares no están cerca nuestros, salvo que iba del otro lado de la pared. Entonces, uno como vecino podemos dejar ese estereotipo clásico del vecino chusma o el vecino molesto, sino en reconvertirlo en este vecino y en esa vecina metida, pero que se mete porque se preocupa por vos. Así que esa es un poco la propuesta que hacemos desde Fundación Avon y de Movistar con este spot. Y estamos muy, muy orgullosas de formar parte de esta alianza con la empresa. Florenza Yanuncio, directora ejecutiva de Fundación Avon, muchas gracias por la comunicación. Ha sido un placer, muy buenas tardes. Que sigan bien. Soy un viajante, un caminante con la vida por delante y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.